Abrí tu Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Evangelio de según San Juan, el capítulo 6. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 59. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 59. Y dice así: y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El que está hablando de Jesucristo, ¿no? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto que estoy diciendo, porque es un capítulo muy extenso, habla él antes, esto que estoy diciendo les ofende a ustedes que son mis discípulos. ¿Les ofende? ¿Qué pues diríais si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Porque él está hablando de que antes de venir al mundo, el mismo Jesucristo estaba sentado al lado del Padre. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Entonces, fíjense lo que pasa, desde ese momento muchos discípulos volvieron atrás, lo dejaron de seguir a Jesús y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, dándose vuelta y hablando con sus discípulos: ¿acaso se quieren ir ustedes también? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este capítulo de Juan, muchas gracias, es muy particular. ¿Por qué? Porque empieza con Jesús del otro lado. Esto empieza como 2 días antes. Esto que se relata acá, son casi 70 versículos del capítulo 6 de Juan. Y empieza con Jesús haciendo milagros del otro lado del mar. Le dicen mar, pero es un lago, es el lago de Genesaret, de toda la zona. Es un lago muy grande que parece un mar y es donde pescaban sus discípulos. Y del otro lado del mar, Jesús hace un milagro en el cual le da de comer a 5.000 personas, de la nada. Digo porque el capítulo es muy extenso, no lo quise leer todo. Y en eso que Jesús hace, obviamente, la verdad, si somos una multitud y alguien nos da de comer, al tipo que nos dé de comer, lo vamos a buscar continuamente, ¿o no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si alguien me da mantenimiento para mi vida y para la de mi familia, a ese tipo lo quiero hacer rey, porque es el que necesito.
La cuestión que Jesús se va de ahí, manda a los discípulos que vayan adelante. Y yo creo que los propios discípulos deben haber dicho, ¿y cómo va a cruzar el mar? La cuestión que en este capítulo, vuelvo a repetir, no se lo leí, léanlo en sus casas. Jesús cruza el mar caminando. Léanlo. Y se les aparece a Jesús, a sus discípulos, estando arriba de la barca. Porque lo ven venir caminando arriba del mar. Ahí pasan un montón de cosas. No nos vamos a meter en eso porque se va a hacer muy largo. Pedro le dice que él se quiere bajar de la barca y caminar con él. Pasan un montón de cosas. Y Jesús le dice que si tiene fe que venga, que no hay ningún problema. Pedro se baja de la barca, se empieza a hundir, no tiene la fe que necesita. Hasta que Jesús lo agarra, lo levanta y lo mete de vuelta dentro de la barca. Y llegan del otro lado. Cuando llegan del otro lado, las 5.000 personas que comieron del otro lado del mar, del lago, se cruzan para este lado a buscarlo a Jesús para que le vuelva a dar de comer. Y lo que Jesús está diciendo en el capítulo es, ustedes vienen a mí porque yo les di de comer. Ustedes no vienen a mí porque me necesitan a mí, porque necesitan algo espiritual. Ustedes vienen a mí porque yo transformé los peces y el pan y los multipliqué para que coman todos ustedes. Ahí pasan muchas cosas. Pero en el medio de todo esto hay una revelación, y es la revelación que tiene Pedro. Así que voy cortando para que sea lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Pedro le dice algo tan frágil de la condición humana, porque cada uno es individual en sí mismo. Vos te casás, vos compartís con tu esposa, vos compartís con tus padres, y el vínculo firme, que es una familia, es firme hasta que empieza a haber problemas, hasta que hay que discutir por una casa, hasta que hay que discutir por quién tiene más o quién tiene menos, o qué se reparten los hijos y qué ropa tienen los hijos, y qué le pudiste dar a un hijo y qué no le pudiste dar al otro, quizás no porque no quisiste, sino porque no tuviste. Y ahí se rompe todo. Y la familia, que parecía hermosa, perfecta, 10 puntos, termina siendo una familia de individualidades. Bueno, bienvenido a la vida. La vida es eso. La vida son individualidades. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios por sí mismo. Daniel recién dijo que hace 40 años que está con su esposa. Yo hace 40 años estoy con esa que es mi esposa. Por favor, pongamos las cosas claras. Y la verdad, espero estar muchos años más. Soy un tipo recontra joven. Así que, ¿qué quiero decir? Que ella va a acercarse al trono de Dios si ella quiere. Y yo me voy a acercar a Dios si yo quiero. Por eso Pedro dice algo, y hablando de la fragilidad humana, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién puedo ir si hay uno solo? Y se llama Jesucristo. Y es el Hijo de Dios. Y es el que vino a este mundo para dar su vida en rescate por la tuya. Ahora, cuando nos acercamos a ese Jesucristo, todos pensamos en un Jesucristo
Y digo, el problema que habrán tenido los discípulos. Porque ellos lo vieron, perdonen lo esquemático que voy a hacer, quiero que me entiendan, no estoy siendo chabacano. A Jesucristo ellos lo vieron caminar con ellos, lo vieron ensuciarse los pies, lo vieron comer, lo vieron respirar, lo vieron sudar, tener olor. Bueno o mal aliento, no lo sé. Lo vieron ir al baño. Vieron una persona, como vos y como yo, igual que nosotros. Pero ese Jesucristo acá les está declarando, y es lo que hace en todo el capítulo 6, vuelvo a repetir, léanlo en sus casas, que Él declara que el que no come y bebe de su carne y de su sangre, y lo estaba diciendo simbólico por lo que Él iba a hacer en la cruz, el que no come y bebe de su carne y de su sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, la verdad, ahí Jesucristo se empieza a presentar como lo que es el Hijo de Dios. Vamos a leer otra porción más. Lucas. Perdón, equivocado. En el mismo libro de Juan, 3 capítulos antes. Evangelio de Juan, capítulo 3. Primer versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. ¿Cómo vino? Lean, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo vino? De noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque no querían que lo viera nadie que entraba a hablar con Jesús. Este vino a Jesús de noche, 0 compromiso. No quería que nadie viera que él venía a hablar con Jesús. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, claro, todos los milagros que hacía Jesús, que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre como yo, siendo viejo, acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes, y su sonido también, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así que es el que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿pero cómo puedo hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la casa de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si las cosas que he dicho, que son terrenales, no las creéis, ¿cómo van a creer ustedes las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. En Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el versículo que es la condensación de toda la Biblia. Toda la Biblia, con las miles de palabras que tiene, se condensa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A ver, fariseo, Nicodemo, es algo que es como lo que vendría a ser hoy, tomalo de esa manera, lo que vendría a ser un cura, lo que vendría a ser un pastor. Era una figura religiosa, eso era lo que era un fariseo. Y se acerca a Jesús. ¿Y para qué se acerca a Jesús? Para hablar con él, porque tiene un montón de dudas. Se da cuenta que este es el Hijo de Dios y que él no está ni cerca de lo que este hombre hace. Y por eso se acerca a Jesús. No se quiere comprometer, se acerca de noche. Y en eso que se acerca a Jesús, le empieza a decir un montón de cosas que son sus dudas. Pero ¿cómo hago para llegar al cielo? Hablamos del cielo, creemos en el cielo, decimos que nos vamos al paraíso, todos los judíos vamos todos juntitos de la mano, pero ¿cómo llegamos? Y ahí Jesús le dice, no. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual y lo terrenal se ajusta a lo terrenal. ¿Cómo vas a entrar de vuelta en el vientre de tu mamá? Vos tenés que confesar el nombre de lo que yo voy a hacer. Yo soy el Mesías que estoy viniendo a este mundo, de lo cual durante 2000 años hablaron las Sagradas Escrituras. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Te lo resumo para que sea más corto. Y uno se pone a preguntar, ¿y qué hizo este Nicodemo? Nicodemo aparece varios capítulos más adelante después de que crucifican a Jesús y que lo matan. Y reclama el cuerpo de Jesús porque Nicodemo se ve que era un hombre que tenía dinero. Reclama el cuerpo de Jesús y lo lleva a enterrar. Claramente Nicodemo creyó, porque si no, no seguiría estando cerca de Jesús. Nicodemo se hizo uno de sus discípulos, no de los 12, pero fue uno de los discípulos de Jesús. Ahora, para que pase eso, vuelvo de vuelta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A Jesús. Hay mucho ruido, como decía Daniel al principio, hay ruido. Hay ruido alrededor tuyo de los problemas que tenés, hay ruidos en tu casa, hay ruidos del celular, hay ruido de tus hijos, hay ruido de tu esposo, de tu esposa. Hay ruido. Pero fíjate que en los dos casos, y la palabra es a quién iremos, es ir a tener intimidad, es ir a tener comunión, es ir a tener cercanía con Jesucristo. Porque hay un solo nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual ustedes y yo podamos ser salvos. Un solo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Cuando comparo a Jesús con el resto de las religiones, todos sus fundadores están muertos y están sus tumbas, pero la tumba de Jesús está vacía. Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Y ese Jesús resucitado es justamente el que una vez que está resucitado, ya no lo voy a leer, el tiempo ya se nos fue, es justamente el que ve María Magdalena. Porque lo busca en la tumba
Y cuando se acercan a la tumba, los ángeles le dicen a ella y a otras mujeres: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús está vivo. Búsquenlo en sus casas, Lucas 24, el capítulo 24. Jesús está vivo, Jesús está buscando una relación íntima con vos, sin nadie. No hay más nadie. No está el pastor, no hay nadie, no está tu pareja, no hay nadie. Está Dios y estás vos, y te está buscando vos. El amor de Dios se muestra en el mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que está para vos, eso es lo que está para mí. Si no logramos apagar el ruido que hay alrededor nuestro, para tener 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, para escuchar a Dios. ¿Y Dios qué tiene para decirme? De todo. Principalmente, Juan también, capítulo 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice Juan. Lo dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Busca la paz y síguela. La verdad, cuando uno se acerca a Dios, es Dios el que devuelve paz y el que nos hace vivir de otra manera. Nos hace vivir, como dijo Daniel al principio, como hijos de Dios. Al que te insulta, no lo insultás. No es que no te va a molestar, te va a molestar igual. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé lo que pasa en tu vida hoy, pero ¿sabes una cosa? Sí sé lo que pasa en la mía. Y pasa de todo. Hay una revolución. Hay una revolución de lo que estamos viviendo económicamente, hay una revolución de lo que está pasando en mi familia, hay una revolución continuamente. La única forma de seguir viviendo cerca de Dios es: ¿a quién iremos? A Jesús. Es el único que tiene palabra de vida. Es el único que te va a traer consuelo. Es el único que te va a hacer sentir amparado, cuidado, amado, consolado. Uno solo, Jesucristo. Nada más. Pónete de pie. Es tan fuerte su